Buenos días a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidas a esta jornada de evaluación de políticas públicas de Castilla y León. Como sabéis, hoy es la segunda jornada de este ciclo, 4 jornadas que tenemos preparadas para todos vosotros. El día 4, la semana pasada empezamos, hoy día 11, el día 18 y el día 25. Hoy vamos a hablar de concepto y clases de evaluaciones de políticas públicas y tendremos una introducción de Antonio Corange Velázquez, director general de Ordenación del Territorio, Planificación de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León. Y como ponente vamos a tener a Marta Méndez, juez, profesora de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Bien, no quiero entretenerme más y simplemente dar la bienvenida a don Antonio Corange Velázquez, director general de Ordenación del Territorio y Planificación. Antonio, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Y buenos días a todos. Buenos días a todos. Permitidme que antes de dar paso a quien va a hacer uso de la palabra, a quien va a ser la ponente de hoy, digo que me permitáis solamente unos minutos para hacer una pequeña introducción a esta ponencia, en estas jornadas sobre evaluación de políticas públicas. Una pequeña introducción, una pequeña exposición, comenzando por un capítulo de agradecimientos. Quiero primero agradeceros a todos vosotros que estáis al otro lado de la cámara, que estáis frente a vuestros ordenadores. Agradeceros, la verdad, que estéis ahí, que hayáis respondido como habéis respondido a la llamada para intentar establecer en la Comunidad de Castilla y León, en la Junta de Castilla y León, intentar establecer con vosotros una auténtica política de evaluación, una cultura de la evaluación de las políticas públicas. Por ello, insisto, mi primer agradecimiento es a vosotros, por lo que luego además también diré. Por supuesto, también quiero agradecer a la ECLAP y en la persona de su director, de Paco Raedo, que seguro que le conocéis todos o la gran mayoría, es un clásico ya de la casa. Agradecer, digo, a la ECLAP y a su director, que desde el primer momento mostraron su deseo de colaborar o mostraron su intención de colaborar con nosotros en la organización de estas jornadas, que espero, lo digo ya, que os sirvan, que os estén sirviendo de utilidad. Por supuesto, también quiero agradecer a los ponentes que también desde el primer momento, en cuanto les hemos llamado, se han puesto a nuestra disposición para participar en estas jornadas, en estas primeras jornadas de evaluación de las políticas públicas. Y me vais a permitir un agradecimiento especial a todos aquellos funcionarios públicos, a todos aquellos miembros de esta administración que cuando nosotros hicimos antes de verano un llamamiento para formar parte de la red de evaluadores de políticas públicas de esta comunidad, pues nos respondisteis diciendo que podríamos contar con vosotros. Por ello, a los que estáis ahí y que respondisteis a esa llamada, os agradezco doblemente el que os encontréis aquí. Es verdad que la pandemia, que esta situación en la que estamos viviendo, dolorosa, triste, nos ha hecho, como a todos, cambiar nuestra hoja de ruta. Empezando por este mismo acto. Nosotros en ningún momento pensamos que tendríamos que realizarlo telemáticamente. Cuando comenzamos a diseñarlo, nos planteábamos la presencialidad. Después ya nos presentábamos un sistema mixto y al final los datos de la COVID son los datos, nos ha hecho que lo hagamos de manera telemática todo hecho. Pero lo que sí que quiero decir es que esa red a la que hemos llamado, a la que os hemos llamado personalmente, que esa red de evaluadores queremos que constituya la pieza clave, el elemento esencial del sistema de evaluación de Castilla y León, para que los miembros de esta red actúen como evaluadores de las políticas públicas de la comunidad, aporten el conocimiento y la experiencia que tienen ya como funcionarios públicos
y asimismo que colaboren en proyectos e informes de evaluación. Desde que asumí la dirección general, desde que asumí las competencias en materia de coordinación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, que es como reza el decreto de estructura orgánica de esta consejería, digo que desde ese primer momento estaba convencido de la necesidad de contar con vosotros, con las personas de nuestra administración, para iniciar un camino sin retorno a una nueva forma de hacer las cosas. No he entendido nunca que nuestra administración, y lo digo en este caso como profesor universitario, que la Junta de Castilla y León, que nuestra administración haya tenido que ir a consultores externos cuando tienen su casa profesionales. Es decir, no entendía que se tuviera que ir a consultores externos para lo que tenía, por ejemplo, en las universidades públicas de Castilla y León, no lo utilizara. De ahí que creo firmemente que esta red de evaluadores, que los evaluadores de las políticas públicas de Castilla y León tienen que ser el personal de la administración pública, su propio personal. Es verdad, es escasa la implantación de la evaluación en la elaboración, gestión y ejecución de las políticas públicas. Eso es lo que pretendemos cambiar, eso es lo que queremos cambiar. Y me vais a permitir que os robe solamente 2 minutos para explicaros muy brevemente la hoja de ruta que hemos diseñado, que estamos diseñando en la Dirección General, en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Mirad, hemos comenzado por una actividad formativa. Bueno, hemos comenzado por ese llamamiento, pero después inmediatamente nos hemos planteado esta actividad formativa, que queremos que sea no única, no exclusiva, que no quede ella sola, sino que lo que queremos es que sea un modo de hacer, un modo de actuar en política de evaluación. Queremos que constantemente nos estemos formando en evaluación de políticas públicas para conseguir que éstas sean mejores, más eficaces, más eficientes, más transparentes y sobre todo, con mejores efectos para los ciudadanos, que es a los que servimos. Eso es una tónica general, eso va a ser una regla general, eso va a ser una tónica en el actuar de esta Dirección General en materia de evaluación de políticas públicas. Constantemente vamos a estar formándonos, autoformándonos, si es necesario. Y por ello, cuando constituyamos esa red de evaluadores, pues haremos talleres, grupos de trabajo entre nosotros, llamaremos a expertos, llamaremos a conocedores en la materia para que nos ilustren, pero vamos a estar en constante proceso de formación. Lo siguiente que estamos haciendo, o lo siguiente que hemos empezado a hacer, es a desarrollar la ley de Castilla y León, la Ley de Derechos de los Ciudadanos, como sabéis, que contiene un título y un capítulo dentro de un título dedicado a la evaluación de las políticas públicas. Bueno, pues esa ley que contiene ese marco general regulatorio, una simple llamada, una mera llamada a la evaluación de las políticas públicas, está sin desarrollar. Y lo primero que vamos a hacer es iniciar el desarrollo de esta ley. Y lo vamos a iniciar con un decreto por el que se aprueban medidas en materia de evaluación de políticas públicas y se crea el registro de planes y programas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. ¿Qué contiene este decreto? Pues lo decimos en su propia denominación, lo decimos en su propio título. Este decreto tiene 2 objetos. Uno, principal, fundamental, implantar un sistema de evaluación de las políticas públicas. Queremos que se fije como una manera normal de hacer la evaluación de las políticas públicas. Y otro, creamos un registro de planes, programas, estrategias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Es que hoy
no sabemos el número de planes, programas, estrategias que tiene esta comunidad autónoma. Y es lo primero que tenemos, o lo primero que tenemos que saber, de qué estamos hablando realmente, de qué número de actuaciones, de intervenciones públicas estamos hablando. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero más allá, insisto, más allá de la regulación legal, más allá de establecer ese marco regulatorio necesario, imprescindible para que podamos actuar, lo que queremos es que la evaluación de las políticas públicas forme parte del proceso de las intervenciones públicas en esta comunidad. Después vamos a elaborar con vosotros unas guías metodológicas que clarifiquen los aspectos que deben contener los distintos planes y programas en materia de evaluación. Y digo que lo vamos a hacer con vosotros, porque en la Dirección General vamos a hacer un borrador, pero os lo vamos a remitir para que nos deis, para que hagáis acciones, observaciones, sugerencias, en definitiva, para mejorar ese borrador y poder hacer una buena guía metodológica. Y después iremos elaborando también con vosotros guías para la evaluación ex ante, intermedia y ex post. Sin duda, la evaluación de las políticas públicas, de sus estrategias, planes, programas, etcétera, supone una nueva cultura a la hora de planificar, ejecutar y valorar los efectos e impactos de las medidas realizadas por esta administración. Insisto, la formación. Estas son las primeras jornadas, pero a partir de aquí desarrollaremos talleres, grupos de trabajo, seminarios, más jornadas. Queremos incluso que estas jornadas puedan ser un referente en el Estado en materia de evaluación de políticas públicas. En definitiva, con todas nuestras actuaciones pretendemos institucionalizar la cultura de la evaluación en la Administración de Castilla y León, como indicó ya en la inauguración de estas jornadas el vicepresidente Igea. La construcción de un sistema de evaluación de políticas públicas forma parte de un esfuerzo para mejorar la gestión y el rendimiento de la acción pública. En este sentido, supone innovación en cuanto pretende dos cosas. Por un lado, implantar la función de evaluación como parte del proceso de gestión de las políticas públicas, como parte del proceso para ayudar en la toma de decisiones. Y dos, queremos consolidar la rendición de cuentas y la transparencia a través de la publicitación de indicadores y de resultados de los estudios de evaluación. Es decir, queremos evaluar, queremos analizar si lo que hemos hecho, si la política que hemos realizado ha conseguido los efectos pretendidos. O si no ha sido así, analizar dónde nos hemos equivocado, cuáles han sido las debilidades en el diseño o en el desarrollo de esa política pública. Todo ello contribuirá a una mejor gobernanza. Consiguientemente, todo ello va a contribuir a la consecución de una mayor legitimidad social de la acción pública, y todo ello, y sobre todo, va a redundar o debe redundar en beneficio de los ciudadanos a los que servimos como funcionarios públicos que somos. No me extiendo más, ya me he extendido demasiado. He dicho que os iba a robar un par de minutos y ya llevo más de los necesarios. Dejadme que os presente a la ponente, a Marta Méndez Juez, que es profesora de la Universidad de Burgos, es por tanto colega en las lides universitarias, es profesora, como he dicho, de la Universidad de Burgos en la titulación de Ciencia Política y de la Administración que se imparte en esa universidad, es doctora en Ciencia Política y de la Administración y premio extraordinario
de doctorado, ha realizado un máster de liderazgo político y dirección pública de las instituciones públicas, otro máster en diseño. Estamos ante una persona que ha trabajado con seriedad, con rigor, en profundidad, la evaluación de las políticas públicas. No voy a seguir desarrollando su extenso currículum, los conocimientos que ha adquirido y que está adquiriendo sobre la materia y que nos va a transmitir, porque sobre todo lo más importante no es tanto el bagaje que cada uno tenemos detrás o podemos tener detrás, sino realmente ahora lo que nos va a decir. Quiero acabar agradeciendo a Marta su disposición, la intervención que va a tener, que seguro que nos va a resultar de gran provecho y de gran interés para todos. E insisto, a vosotros por estar ahí y participar en esta cultura de evaluación de las políticas públicas de Castilla y León. Muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Enhorabuena por el trabajo que estáis realizando y sobre todo por la acogida que estáis teniendo en este programa y en otras muchas cosas que estáis haciendo. Gracias de verdad. Gracias. A ti. Pues nada, continuamos con la jornada y empezamos con, y bueno, vamos a dar la bienvenida, por supuesto, a Marta Méndez Juez, tal y como lo ha presentado Antonio, profesora de Ciencia Política de la Administración y Facultad de Derecho. Buenos días, Marta, ¿qué tal estás? Bueno, buenos días a todas y a todos. Como decía, es un placer para mí poder estar hoy aquí, aunque sea de manera telepresencial, para compartir este ratito y para poder hablar de algo tan importante que tiene tanta relevancia, no solamente en estos momentos, sino a lo largo de todo el ciclo político, como es la evaluación de las políticas públicas. Y ojalá que podamos conseguir consolidar esa institucionalización, esa cultura de la evaluación en nuestro sistema político-administrativo, porque considero que es una cuestión esencial y que nos hace partícipes a todos. No puedo comenzar sino agradeciendo, en primer lugar, bueno, pues a la Escuela de Administración Pública, en la figura de su director, Francisco Javier Raedo, ¿no? Que el otro día también nos hizo pues, una introducción muy amable donde nos hablaba de la importancia que tiene la transparencia. Vamos a ver también cómo conecta la evaluación de las políticas públicas con el tema de la transparencia. Por supuesto, al querido director Antonio Calonge por sus amables palabras y por esa presentación tan gustosa que ha hecho en este momento, ¿no? Y bueno, pues decirle que somos muchas las personas que estamos pendientes de la creación de esa red de evaluadores, de la aprobación de ese decreto del que nos ha hablado y también de la puesta en marcha del registro de planes, ¿no? En ese camino, pues estamos todos trabajando y estamos todos colaborando. Y por supuesto, bueno, pues en la figura del consejero de esta consejería, que es quien organiza magnífico ciclo de conferencias, ¿no? Sobre todo por la importancia que tiene don Francisco Francisco Igea, y cuando el otro día también señalaba, y además me quedé con esa frase porque fue muy interesante cuando decía que cuanto más te miro, mejor te portas, ¿no? Relacionado también, bueno, pues cómo tenemos que empezar a abrir las cajas negras de nuestras administraciones, de nuestros gobiernos, para conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué se está trabajando. Y también, por supuesto, a todo el equipo técnico que hay detrás y que ha hecho posible esta jornada, Carlos, Melchor, a todos ellos, mi agradecimiento más sincero. Y gracias a ustedes, como les digo, por su asistencia. Bueno, sin más dilación, porque tenemos un tiempo bastante escueto para poder trabajar esta materia en estos minutos, como ya saben, vamos a tratar el tema de lo que tiene que ver con el concepto y con las clases de evaluaciones de políticas públicas, ¿no? En este sentido, les he propuesto una presentación que se va a dividir en los siguientes puntos. Quizás es un poco pretenciosa, esperemos que podamos abordar lo más indicativo de cada uno de estas partes en las que se divide esta presentación, pero bueno, en todo caso intentaremos siempre que sea lo más general y lo que les pueda ayudar más en su día a día en sus trabajos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, después hablaremos del ciclo de análisis de políticas públicas, porque dentro de este ciclo se circunscribe la evaluación de las políticas. Trataremos el concepto en sí de política pública, el concepto de evaluación, las clases de evaluaciones que existen, hay muchas, el director general ha hablado de 3 en concreto, la evaluación ex ante, in itinere y ex post, pero hay muchas más.
a las cuales también tenemos que hacer una breve mención, las utilidades y usos que tiene la evaluación en nuestro sistema político, los criterios y técnicas que se suelen utilizar para evaluar, las fases del proceso evaluador, los problemas que están asociados a esa evaluación y, por último, haremos una breve recapitulación donde conectaremos otra vez los contenidos más esenciales que hemos ido tratando a lo largo de esta jornada, ¿no? También les animo y les insisto a que al final puedan hacer sus aportaciones, sus críticas, las consideraciones que estimen oportunas, pues bueno, pues siempre con la idea de mejorar y de conseguir ese aprendizaje continuo que nos es tan útil a todos y a todas. Bueno, comenzamos y aunque muchas veces hablamos de innovación, hablamos de creatividad, también es cierto que tenemos que retrotraernos al pasado para establecer determinados conceptos o determinadas reflexiones que no dejan de estar plenamente vigentes en la actualidad que hoy vivimos, ¿no? Y digo esto porque les he dicho que estrechamente unido con el tema de la evaluación de las políticas públicas tenemos también la transparencia. Y fíjense qué bonito este párrafo que vamos a compartir ahora y que ya daba una idea en el año 1870 de lo que se pretende que sean nuestras instituciones político-administrativas y que versa del modo que sigue. Tiempo es de reconocerlo. La buena gestión de los negocios públicos no exige recato tan extraordinario ni tan prolijas formalidades. Lejos de eso, la publicidad de las operaciones y la prontitud de los acuerdos son condiciones igualmente beneficiosas para los particulares, cuyos intereses se hallan así mejor garantizados, para el Gobierno, cuya moralidad no queda a merced de infundadas sospechas o de malévolas suposiciones. Fíjense cómo la transparencia no solamente opera desde la perspectiva de las instituciones políticas administrativas, desde la perspectiva de los empleados públicos, desde la perspectiva de los políticos, sino que también opera desde la perspectiva ciudadana. Saben ya que tenemos un nivel de transparencia activa, un nivel de transparencia pasiva. Bueno, pues para todos es importante abrir esas cajas negras de las que con muchísimo acierto hablaba en la anterior sesión el profesor Osuna Llaneza, ¿no? Cuando nos decía que es tan necesario conocer qué se está haciendo en la administración para mejorar los resultados que estamos obteniendo. Bueno, y quizás también sea un poco empezar la casa por el tejado, pero les voy a facilitar, van a poder ver en pantalla algunos gráficos, algunas tablas que nos hacen también ver la importancia que tiene la evaluación en nuestros días, ¿no? Cuando observamos un gráfico como el que tienen ahora en la pantalla, ¿no? Donde se establece cómo se distribuye el gasto en los presupuestos generales del Estado, en este caso del Estado, pero de cualquier nivel de gobierno que tenemos en España, podemos observar ya a simple vista cómo, por ejemplo, las pensiones tienen un peso preponderante respecto a otra serie de políticas públicas diferentes, ¿no? Esto es una forma de evaluar también, ¿no? El saber cómo se distribuye nuestro gasto público y a qué partidas concedemos más o menos importancia, más o menos relevancia. Cuando también, en un sentido más comparativo, observamos cómo o cuál es la media de gasto público en tanto por ciento sobre el Producto Interior Bruto que se genera en la Unión Europea, en cada uno de los Estados miembros, también podemos saber qué posición ocupa España en ese gasto público respecto a otros estados, ¿no? Cuando también vemos, y solamente son ejemplos, quizás demasiado hoscos, pero creo que pueden ofrecernos una idea de lo que estamos hablando con evaluación, cuando observamos los recursos o el tanto por ciento del gasto total del Gobierno que se destina a educación en diferentes estados, también vemos la posición que ocupa España respecto a otros países con características más o menos similares. También seguro que conocen, porque son además muy popularizados por los medios de comunicación, bueno, pues diferentes índices, diferentes indicadores que organizaciones como Transparencia Internacional suelen hacer de forma anual o bianual, donde se da a conocer, bueno, pues cómo de transparente puede ser una comunidad autónoma, cómo de transparente puede ser un ayuntamiento y que de alguna forma también nos tiene que ayudar a saber qué posición ocupamos y cómo podemos mejorarla, ¿vale? Siempre pensando en el bienestar ciudadano. Y algo que algunas veces nos cuesta asimilar, pero que tiene especial trascendencia, no solamente, como les digo, para los empleados públicos, sino también para la ciudadanía, el establecer esos canales, esas listas, el tener que pedir cita para acudir a un servicio público, también genera
evaluación, o también es un mecanismo que nos ayuda a mejorar nuestras políticas, ¿no? Primero, porque podemos ser más eficaces a la hora de prestar ese servicio, y segundo, porque la ciudadanía también puede acceder a la administración, puede bueno, pues, formular sus quejas, sus dudas, interponer sus reclamaciones, para que también esos procesos nos ayuden a mejorar de algún modo, ¿no? Entonces, esas citas previas también están ayudando de alguna forma a ver cómo funcionamos y a ver cómo podemos mejorar. Y les pongo otro ejemplo, ¿no? El hecho de que establezcamos citas previas en los centros sanitarios puede de alguna forma entenderse de un sentido o entenderse en otro sentido. Es decir, en el sistema sanitario quizás es más importante tener un trato personalizado, más específico, con más minutos para poder dedicar a ese paciente, que si tenemos que ofrecer ese trato al ciudadano en otro ámbito competencial distinto, ¿no? No solamente guía la gestión pública, no solamente debe de guiar la evaluación de las políticas públicas un criterio estrictamente cuantitativo de cuántas personas acuden a ese servicio, sino también, y mucho más importante, un criterio cualitativo. ¿Cómo se presta ese servicio? ¿No? Cómo se atiende a esa demanda, a esa determinada demanda social, o cómo se presta esa determinada, esa calidad del servicio público. También podemos observar otros indicadores de carácter más cualitativo, ¿no? Que inciden de alguna manera o que nos dan ofrecen una visión de la perspectiva ciudadana en torno a esa gestión pública también, ¿no? Somos conscientes todos de que hay, o que se está produciendo a través del análisis de diferentes series temporales, un problema entre la ciudadanía, y es la falta de confianza en sus instituciones y sobre todo en sus instituciones políticas, ¿no? El establecer determinados indicadores y medirlos y poder llegar a conclusiones de mejora que nos permitan alcanzar otras cuotas de calidad de los servicios es lo que también podemos conectar estrechamente con la evaluación, ¿vale? Si los indicadores de confianza política nos dicen que las cosas se están haciendo mal, primero hay que detectar que se está haciendo mal y después hay que adoptar soluciones que permitan que el servicio se preste de forma mucho más eficaz. La valoración del funcionamiento de los servicios públicos. Si la ciudadanía piensa a lo largo de los años que ese funcionamiento de los servicios públicos ha empeorado, lo lógico es que adoptemos decisiones una vez hechas las evaluaciones para mejorar ese funcionamiento de los servicios públicos. Y así con multitud podríamos poner multitud de ejemplos, no tenemos demasiado tiempo para hacerlo, pero la idea general es esa, ¿no? De cómo hay determinados criterios, hay determinadas situaciones que lo que hacen es ayudarnos a detectar que existen determinados problemas sociales y a buscar una alternativa de solución a través de la evaluación. Cuando hablamos también de evaluación, y aunque parezca de perogrullo, no hay que perder de vista que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Eso quiere decir que las evaluaciones, además de establecerse conforme a ley, hay que hacer lo que determina, por supuesto, la legislación, el imperio de la ley. También tenemos que hacerlo haciendo partícipes a la ciudadanía de esas decisiones que se toman, de esas evaluaciones que se adoptan, y también haciéndolo desde la perspectiva social. Es decir, y hablaba muy bien el profesor el otro día de esta cuestión, no solamente deben de imperar criterios cuantitativos en las evaluaciones, sino también criterios cualitativos que tienen que ver con la justicia social, con la distribución de la riqueza, con la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Esto impera para todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y también debe de hacerlo para la evaluación de las políticas públicas. Y también, como ha señalado el director general, afortunadamente tenemos cada vez más legislación que incluye la obligatoriedad de establecer sistemas de evaluación de las políticas públicas. Ojalá que no, o como decía Crozier, ¿no? La sociedad no se cambia por decreto, pero sí es cierto que para poder avanzar, por lo menos para empezar a impulsar este tipo de cultura organizativa, es necesario que tengamos una normativa que nos facilite las cosas de algún modo. En Castilla y León ya sabéis que el artículo 42 de la Ley de Derechos de los Ciudadanos establece la obligatoriedad de establecer
sistemas de evaluación, concretamente sistemas de impacto normativo en nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Simplemente es un paso para ir un poquito más allá. Y es en esa línea, ojalá que llegue un día, como decía, que no tengamos, que la ley no nos obligue a hacer este tipo de prácticas porque las tengamos tan naturalizadas y sepamos tan bien cómo funcionan que no sea necesario. Pero a día de hoy necesitamos tener estos referentes normativos para poder construir una cultura organizativa que vaya más allá del resultado, ¿no? Que genere una evaluación mucho más enriquecida y mucho más expandida. Y inevitablemente no se olviden que estamos hablando de políticas públicas, ¿no? Y por eso traigo a colación el término de política, que tiene una connotación tan negativa en nuestra sociedad actual, pero que sin embargo tiene tanta relevancia que muchas veces no tenemos en cuenta hasta qué punto nos puede afectar en nuestra vida diaria. Ustedes que son empleados públicos lo saben muy bien, pero es necesario matizar que la política al final es una actividad colectiva que lo que trata es de regular conflictos, ¿no? Adoptando decisiones que obligan a todos los miembros de una comunidad. Regular conflictos no significa solucionarlos. Y esta también es una matización importante que hay que hacer. La política no está para solucionar los problemas, está para gestionarlos de la mejor manera posible. ¿Y por qué? Porque tenemos sociedades cada vez más complejas, con grupos poblacionales cada vez más heterogéneos, donde cada vez es más difícil llegar a acuerdos y consensos que satisfagan las necesidades de todos los actores que operan en el ámbito político, en el ámbito administrativo. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, teniendo en cuenta a todos los actores, adoptar las decisiones que nos ayuden a gestionar mejor ese asunto político, que nos ayuden a gestionar mejor ese conflicto social. Desde luego, es muy complicado, y a nivel político también, solucionar un conflicto, porque tampoco hay una alternativa de solución viable para cualquier problema al que nos enfrentamos. Y esto también condiciona la evaluación. Muchas veces queremos llegar a un resultado, pero los resultados en política deben de ser de alguna forma matizados, ¿vale? Y sobre esto incidiremos con posterioridad. Y también no hay que olvidar que la política no solamente es un resultado, lo que se conoce como policy. La política también tiene otra doble perspectiva, ¿no? La política son procesos y la política son estructuras. Es decir, lo que les decía anteriormente, en la evaluación no solamente hay que conseguir un resultado, sino que también hay que hacer partícipes a las personas que están implicadas en esa política pública, a que adopten decisiones en ese sentido, a que implementen decisiones en ese sentido, a que sean capaces de evaluar también esa política pública. Y, por supuesto, contamos con una estructura, y ustedes también lo conocen bien, con una estructura administrativa concreta. Entonces, no podemos hacer siempre todo lo que queremos, porque tenemos una burocracia, tenemos un procedimiento formal que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Y todo esto, créanme, condiciona y mucho la evaluación de las políticas públicas. Esa triple perspectiva de entender la propia política en sí. Y por tanto, y siempre también hay que tenerlo en cuenta en la evaluación, que gobierno y administración pública no solamente responden a la pregunta de qué son o cómo funcionan. A veces también se pone mucho el foco de atención a los medios que se utilizan, la eficacia, los medios que se utilizan para conseguir ciertos resultados. No, la política, el gobierno y la administración van más allá de eso. No solamente tenemos que medir qué se está haciendo, cómo se está haciendo, sino también y sobre todo para qué se están adoptando esas políticas públicas. Y es que, y también por hacer un breve resumen de en qué situación estamos, ¿no? Sabemos que la administración pública ha cambiado mucho, que los gobiernos han cambiado mucho. Y bueno, si a principios del siglo XX el Estado podía ser más o menos un Estado activo, donde el paradigma burocrático imperaba y los principios de legalidad y legitimidad también, se estudiaban más a las instituciones, se consideraba al ciudadano como un mero administrado, nos encontramos ahora con una administración pública que va mucho más allá, donde el Estado se propugna como un Estado facilitador, donde tiene igual menos relevancia, no menos relevancia, pero sí que juega un papel mucho menos prioritario de lo que jugaba antes, donde no solamente
estudiamos a las instituciones, sino sobre todo estudiamos a la ciudadanía, qué es lo que quiere la ciudadanía, para qué trabajamos para ellas, ¿no? Donde a ese ciudadano ya no se le ve como administrado en una relación jerárquica, sino muchas veces se le ve como un ciudadano en sí, per se, con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Pasamos de esa jerarquía vertical a una jerarquía o a una distribución horizontal del poder, ¿vale? Donde las relaciones ya no se establecen solamente de la administración pública al ciudadano, sino que el ciudadano es capaz de interactuar con esa administración pública estableciendo relaciones bidireccionales y donde además la administración pública no abre a las 8 y cierra a las 3, sino que es una administración pública abierta los 365 días del año y las 24 horas del día. Y esto también condiciona y mucho a las políticas públicas y específicamente a la evaluación de las políticas públicas. Y también no olviden que estamos en un paradigma que se considera como el paradigma del gobierno abierto, ¿no? El gobierno abierto donde los principios esenciales de transparencia, participación y colaboración nos obligan a ir un paso más allá y, por ejemplo, en las evaluaciones no solamente se tienen en cuenta, aunque sí principalmente a los actores políticos y administrativos, sino también a el tercer sector, a instituciones que puedan colaborar con la administración pública en la prestación de los servicios, etcétera, etcétera. Y dentro también de un paradigma en el que estamos sujetos de gestión pública, que es el paradigma de la gobernanza, que busca un logro de desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo ese sano equilibrio entre la sociedad, el Estado y el mercado. Fíjense, les pongo simplemente un ejemplo para que vean también cómo se condiciona ese sistema de evaluación por esta triple coyuntura de estos actores, ¿no? Ahora que estamos en una trágica situación epidemiológica donde muchas veces las decisiones se han tenido que tomar de forma rápida y sin apenas evaluación ex ante porque no había tiempo material para hacerla, bueno, pues la importancia que ha tenido, por ejemplo, el mercado en el abastecimiento o en la provisión de determinados medicamentos o en la provisión de determinado material higiénico para la ciudadanía que quizás el Estado por sí solo no hubiera podido conseguir a través de negociaciones bilaterales, ¿no? Es decir, vemos cómo el sistema está cambiando, los actores están moviéndose en posiciones diferentes y a eso también tiene que responder la evaluación de políticas públicas. Y la evaluación de políticas públicas, también lo decía el profesor en la sesión anterior, las políticas públicas tienen que ser evaluadas desde un criterio multidireccional, desde un criterio multidisciplinar. Para evaluar una política pública no solamente hacen falta politólogos, sino que hacen falta también estadísticos, juristas, historiadores, economistas. Es una disciplina que implica el conocimiento de muchos ámbitos de saber. Y compaginando todos ellos podemos conseguir que las evaluaciones mejoren sustancialmente. Es un trabajo colaborativo, ¿no? En las universidades muchas veces también estamos acostumbrados cada uno a trabajar en nuestra parcela de investigación concreta. No, hay que cambiar también esa concepción y lo que tenemos que hacer es generar mucho más trabajo colaborativo porque también de alguna forma enriquece a el sistema de evaluación de las políticas públicas. Y tampoco es lo mismo hablar de evaluación que de calidad. Ya saben que antes teníamos afortunadamente una institución de referencia a nivel estatal que se encargaba de la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios, que era la EVAL. En este momento se ha reconvertido, ¿no? Esperemos que a nivel autonómico también se vayan generando ciertas agencias que desarrollen esta labor, pero tiene que quedar muy claro que la evaluación tiene una perspectiva mucho más holística, mucho más integradora de lo que es la calidad del servicio. La calidad del servicio hace especial referencia a un concreto ámbito de prestación ciudadana, mientras que la evaluación tiene que ver con un ámbito mucho más holístico. Y les pongo también un ejemplo para que lo vean mejor. Estamos en la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, ¿no? Pues una política concreta puede hacer referencia a la política de urbanismo. Bien, podemos nosotros evaluar la política urbanística. Dentro de esa política urbanística vamos a tener diferentes planes de actuación. Uno de ellos puede ser el fomento de la rehabilitación, pero puede haber otros como el fomento de la regeneración urbana, etcétera, etcétera. ¿Vale? Dentro de ese plan, además, podemos tener diferentes programas.
Algunos de ellos pueden ir enfocados perdón, a la rehabilitación de cascos históricos de las ciudades, otros a la rehabilitación de periferias de las ciudades. ¿Vale? Vamos descendiendo en esa escala evaluadora. Dentro de los programas, además, hay proyectos que pueden ser tan simples dentro de este ejemplo que estamos tomando como la pavimentación de una calle. Y dentro de esos proyectos hay servicios como puede ser el transporte público, etcétera. Es decir, cuidado a la hora de hablar de evaluación de políticas públicas, porque no es lo mismo hablar de evaluación de políticas públicas que hablar de evaluación de programas, de evaluación de proyectos. Todos estos conceptos se engloban y se circunscriben dentro de la gran política que estamos analizando, pero pueden tener metodologías concretas que nos ayuden a poder enfocar o focalizar en cada uno de ellos nuestra atención y de forma global después intentar hacer una evaluación mucho más contundente de lo que supone esa política pública. Bien. Y ahora es cuando pasamos a ver qué lugar ocupa dentro del ciclo de análisis de políticas públicas la evaluación. Pero para antes de pasar a ese punto tenemos que definir, hemos estado hablando de política, hemos estado hablando de evaluación, vamos a definir claramente qué es una política pública, porque es a través de ella donde actúa la evaluación. La política pública se puede definir como las acciones, pero a veces también las inacciones de un gobierno que buscan dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, haciendo un uso estratégico de los recursos que son limitados para gestionar los problemas sociales. Hemos visto cómo la política lo que hacía era buscar gestionar de la mejor manera posible el conflicto social, buscando cierto consenso entre los actores y tomando decisiones obligatorias. Bueno, pues las políticas públicas son esas acciones concretas en que se materializa la política para sectores concretos o ámbitos concretos de actuación del gobierno. Y cuidado, como les digo, que las políticas públicas son las acciones, pero también las inacciones. Hay determinados ámbitos de actuación sobre los cuales quizás un gobierno en un momento concreto no tenga no tenga la disposición de actuar sobre ese ámbito, pero sí que pueda tenerlo otro gobierno en otro momento concreto, ¿no? Dentro de la misma legislatura, en otro periodo temporal diferente. Bien, pues esto es una política pública, ¿vale? No es más que lo que queremos hacer con los recursos que tenemos para poder gestionar ese conflicto, para poder dar solución para poder, de alguna forma, dar cabida a las demandas que canalizamos de la ciudadanía. Políticas públicas hay muchas y también hay muchas clasificaciones de lo que son políticas públicas. La más común es la que elaboró Lowy hace ya más de 50 años y nos habla de que existen políticas públicas distributivas, reglamentarias, constitutivas y redistributivas. Y lo traigo a colación también porque las evaluaciones van a variar sustancialmente si nos encontramos en uno o en otro tipo de política pública. Por ejemplo, las políticas públicas están definidas de una manera que generan muchas veces un conflicto social latente entre diferentes actores, porque de alguna forma benefician a unos y no es que perjudiquen a otros, pero benefician menos a otras personas. Y esto, pues, de alguna manera puede incrementar el conflicto social, ¿no? La evaluación que podamos hacer de este tipo de políticas, como puede ser, por ejemplo, las rentas básicas que se han establecido a nivel autonómico, el ingreso vital mínimo a nivel estatal, cuidado porque tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo y elegir muy bien los indicadores que vamos a adoptar para evaluar este tipo de políticas, ¿no? Las políticas distributivas generan menos conflicto social y la evaluación, por tanto, puede ser más fácil. Y son políticas que tienen que ver, por ejemplo, con las políticas de pensiones, ¿no? Donde sabemos que tenemos un compromiso intergeneracional para ir dotando esa partida presupuestaria y, de alguna forma, asegurar que las personas que están cotizando puedan tener acceso a unos recursos esenciales, ¿no? También, someramente, pero que lo tengan en cuenta que la tipología de política pública también va a condicionar su sistema de evaluación. Y dentro del gran ciclo de políticas públicas, es decir, cómo evolucionan las políticas públicas a lo largo de toda su vida y siempre desde una perspectiva teórica,
y además desde un eje no continuo, es decir, una fase no tiene por qué ser inmediatamente es decir, no primero tiene que estar siempre la definición del problema o de la política pública y después el diseño, después la decisión, después la implementación y después la evaluación. Pueden concatenarse, es decir, podemos pasar de la definición directamente a la implementación o de la evaluación directamente al diseño. Pero sí que a nivel teórico nos ayudan también a entender esta materia, ¿no? En el ciclo de políticas públicas, como les digo, la evaluación ocupa la última de las fases o la fase teórica que está al final de todo el proceso y, bueno, pues de alguna manera recapitula qué es lo que se ha hecho en anteriores fases y cómo se puede mejorar esa política, bien reformulándola de otra manera diferente o bien incluso eliminándola de las prioridades de la agenda gubernamental, ¿no? En la definición del problema lo que intentamos es ver siempre el problema que queremos resolver, las dimensiones que tiene ese problema que queremos resolver, las causas que se generan en ese problema, a quién afecta y en qué medida y cómo evolucionará si no se actúa sobre él, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, pues de cómo definamos el problema también va a depender cómo evaluemos ese problema. Si, bueno, pues imagínense que estamos analizando una cuestión, una política medioambiental, ¿no? Si la política medioambiental la vemos desde la perspectiva más, bueno, más de desarrollo sostenible, nuestro objetivo será minimizar, por ejemplo, el calentamiento global. Pero si la vemos desde una perspectiva mucho más económica, quizás la política medioambiental tenga como objetivo sancionar a aquellos países que incumplan con las medidas que reducen la emisión de gases contaminantes. Es decir, dependiendo de cómo definamos el problema, también la evaluación va a variar sustancialmente. Después de la definición de un problema sobre el cual vamos a actuar y que va a generar una política pública, tenemos que diseñar las alternativas que queremos que, bueno, pues que operen para que pueda dar de alguna forma respuesta a ese conflicto social. ¿Cuál es el mejor plan para atacar ese problema? Atajar. ¿Cuáles deben ser los objetivos y prioridades que se deben de establecer? ¿Qué alternativas existen para diseñar ese problema? ¿Qué riesgos, beneficios y costes conlleva? ¿Y qué alternativas producen los mejores resultados? Todo esto, aunque son fases diferentes, conectan directamente con la evaluación. Si definimos mal un problema, si diseñamos mal una línea de actuación sobre ese problema, podemos tener después un problema a la hora de establecer mecanismos, mediciones, indicadores que permitan evaluar cómo se ha implementado. Después tenemos que elegir la alternativa que queremos, ya sabemos todas las que existen para, o al menos las que los actores políticos han hecho valer para solucionar una determinada cuestión, problema medioambiental, educativo, sanitario, urbanístico, lo que fuera, y tenemos que ahora definir si la alternativa es viable técnicamente y si la alternativa es viable económicamente. Con los condicionamientos que tiene la propia administración pública a la hora de tomar este tipo de decisiones, bueno, pues tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde podemos llegar. Implantamos la solución que hemos adoptado para ese determinado problema y tenemos que saber bien quién es el responsable de esa implementación y qué medios usa para asegurar esa política. Y finalmente llega la fase que ahora nos interesa más, que es la evaluación de esa política pública. En la evaluación de la política pública lo que tenemos que ver es si podemos asegurar que hemos alcanzado esos objetivos que hemos hecho al inicio, que hemos definido en el primer momento, qué criterios hay que tener en cuenta para asegurar que la política se lleva a cabo conforme a los planes que hemos establecido. Hay que continuar o terminar con la política pública que hemos puesto en marcha y a veces que es mejor dejar que se pierda a intentar rescatarla de alguna manera o reformularla con otra concepción totalmente diferente. O podemos decir que la política pública ha sido justa, ¿vale? Luego veremos también cuáles son los criterios a tener en cuenta a la hora de realizar nuestras evaluaciones. La importancia de la evaluación de la política, como les digo, solamente es una fase de todo el proceso, de todo el ciclo de políticas públicas, pero podemos decir que es la fase más relevante en el estudio de las mismas, ¿no? Hay que tomarla como lo que es, ¿vale? Un estudio lo más racional posible, pero
con procesos, con mecanismos, con sinergias, con formalidades e informalidades que muchas veces no lo son, ¿vale? Somos conscientes de la cultura organizativa propia que tiene la administración pública y siendo conscientes de esa cultura organizativa tenemos también que no ser demasiado pretenciosos en lo que buscamos con la evaluación. Es una ayuda esencial para la decisión política, pero en ningún caso permite resolver todos los problemas por arte de magia. Si dentro de la gran política urbanística de Castilla y León establecemos planes diferentes de actuación, planes de regeneración, planes de rehabilitación, no podemos pretender que todos ellos funcionen muy bien y al mismo tiempo, ojalá que fuera el caso, ¿no? Pero tenemos también que ser ambiciosos hasta donde podemos, ¿no? Puede que quizás en un año nos centremos más en las políticas de regeneración, en otro año más en las políticas de vivienda y hay que ser conscientes también de esas limitaciones y que esos estudios de evaluación simplemente son orientativos, muy importantes, pero simplemente orientan la actuación política. Y hay mucho bricolaje en el diseño de la evaluación de las políticas públicas, ya que a pesar de que se utilizan indicadores testados, ¿vale?, variables que se pueden medir, no se pueden aplicar las mismas técnicas en todas las circunstancias y requerimos de cierta flexibilidad. Muchas veces los algoritmos, muchas veces las variables dependientes y dependientes no se pueden, no se pueden establecer o los niveles de medición claramente y tenemos que ser conscientes de que pueden ser en algún momento adaptados a una circunstancia concreta, ¿vale? Cada administración pública también tiene su propia idiosincrasia de funcionamiento y esos indicadores no es lo mismo establecer unos indicadores generales de medición a nivel autonómico en Castilla y León que otros indicadores generales de medición a nivel autonómico en Asturias, ¿vale? La idiosincrasia propia de cada ámbito territorial también de alguna forma condiciona cómo se lleve a cabo esa metodología de trabajo. Y vamos allá con el concepto propio de evaluación, que es objeto de estas jornadas. Permitidme o disculpadme de alguna forma si he dado un bastante rodeo antes de llegar a él, pero creo que era necesaria tener esa visión general del lugar que ocupa la evaluación dentro de la política, dentro de las políticas públicas y dentro de ese ciclo general de políticas públicas. El concepto de evaluación, que también no se asusten, que parece demasiado extenso, pero creo que es una de las definiciones más completas que podemos tener de la evaluación de las políticas públicas y que versa de la forma que sigue. Es un proceso institucional, ¿bien?, que es conveniente adoptar en todas las fases del ciclo de intervención de la política, de lo público, ¿no? Es decir, aunque hemos visto dentro del ciclo de análisis de políticas públicas que la evaluación es simplemente una fase, la evaluación enriquece muchísimo, por ejemplo, que se incluya dentro de la propia definición del problema, del propio diseño del problema. Veremos después cómo lo podemos hacer, ¿no? Aplicando métodos sistemáticos y rigurosos de recogida de análisis y de información. Recogida de análisis y de información no significa adoptar siempre indicadores, por supuesto que siempre, ¿no?, pero no siempre cuantificables, sino muchas veces también de carácter cualitativo. Por ejemplo, es muy útil a la hora de realizar evaluaciones en el ámbito educativo y concretamente en el ámbito universitario, bueno, pues técnicas, por ejemplo, como son las entrevistas en profundidad, que nos ayudan, pues, desde la perspectiva de personas que tienen una clara responsabilidad en las universidades, pues cómo están gestionando sus políticas universitarias, ¿no? Es decir, no siempre estamos buscando un indicador cuantificable, sino que a veces también buscamos indicadores que responden más a criterios de carácter subjetivo. Pero siempre, y fíjense también en la definición, siempre buscamos recogida de información, de una información veraz, de una información actualizada, de una información incluso reutilizable. La información es de vital importancia dentro de la evaluación y, por tanto, la transparencia conecta rápidamente con este elemento. Con el énfasis, la evaluación puesto en la comprensión integral de los impactos, de los resultados, de los procesos y de las teorías de las intervenciones públicas, bien,
Hemos visto que la política pública tiene programas, tiene planes, tiene estrategias, tiene servicios. Todo eso, analizar desde una perspectiva holística toda esa información para servir tanto al aprendizaje como a la mejora continua de los servicios públicos y también a la estrategia sobre las decisiones que vamos a adoptar en un futuro, ¿vale? Todos aprendemos en evaluación, todos. No, nadie tiene la varita mágica para saber que este sistema de evaluación en este contexto, con estas circunstancias y de esta manera funciona de una forma óptima. No, hay que adaptar esos procesos, hay que adaptar esos sistemas al ámbito competencial que estamos tratando. Fundamentándose este proceso sobre el juicio de valor, ahora hablaremos sobre ello, de la acción pública evaluada. Juicio de valor no significa discrecionalidad o arbitrariedad en la toma de decisiones en esta materia. Simplemente que existen bastantes criterios que nos permiten abordar una evaluación de las políticas públicas y va a depender de diferentes factores el adoptar uno o el adoptar otro. Ese es el juicio de valor, ¿no? Luego veremos cuáles son esos criterios, estableciéndose esos criterios por los actores implicados con la finalidad última de servir a la ciudadanía. Siempre tiene que quedar presente el servicio a la ciudadanía. Para eso hacemos evaluación y para eso hacemos políticas públicas, ¿no? Una definición, mucho más sintética, mucho más clara, no más clara, pero sí más escueta, es la siguiente. Es el proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación de esa información encaminado al conocimiento de una acción concreta, ¿vale? Algo que está haciendo el órgano político-administrativo para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias en relación con los diseños, la puesta en práctica, los procesos, los resultados y los impactos de esa política pública. Bueno, veremos poquito a poco toda esta gran definición que aunque sea y aunque abarque términos bastante densos, pues creo que más o menos nos puede aproximar a esa idea de evaluación que estamos buscando, ¿no? Concretamente, para que quede más claro el concepto de evaluación, la evaluación hay que decir que es una actividad específica y con identidad propia, claramente diferenciada de otras, aunque mantenga estrecha conexión con ellas, ¿vale? Evaluar es una práctica institucional que además sería interesante que realizaran todos los miembros de una organización, que se implicaran todos los miembros de una organización como actividad específica. Al margen de nuestra actividad diaria, de lo que hacemos día a día, la evaluación tiene que ser una actividad complementaria, de alguna forma integradora de todo lo que hacemos en nuestro día a día. Y por tanto no es ni controles y seguimientos, ¿vale? Ni auditorías, ni memorias e informes de verificación. Son cuestiones diferentes que ayudan también en una misma causa, pero que no tienen que confundirse con lo que se supone que es la evaluación de políticas públicas, ¿vale? Fiscalización previa, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión del gasto público, no es evaluación tal cual. La evaluación va más allá, la evaluación de políticas públicas va más allá de ese sentido. Incorpora también un juicio valorativo, hemos visto antes, emplea técnicas tanto cualitativas como cuantitativas. Podemos basar nuestra evaluación en estudios de opinión pública, en barómetros de percepción de opinión pública o estudios de percepción ciudadana, más cualitativos, pero también podemos basar nuestra evaluación en criterios más cuantitativos, ¿no? Indicadores concretos de productividad, etcétera, etcétera. Trata de obtener un aprendizaje y conocimiento integral, ¿vale?, de la intervención pública que analiza. No solamente medimos un programa ni un plan, medimos todos los programas, medimos todos los planes. Es un acto político y comprometido, no positivista y neutro, impregnado de normas y valores, ¿vale? Esto también hay que ser conscientes de ello. Ojalá la clave de la evaluación, a mi entender, es lograr cierta sistematicidad en su implementación, es decir, que mantengamos a lo largo de mucho tiempo unos indicadores homogéneos que nos permitan establecer diferencias en cotas temporales distintas de cómo va evolucionando esa política pública. Si cuando es igual que sea un gobierno que otro, pero cuando hay una
cuando existen unas elecciones y hay un relevo electoral y viene otra persona, otro político diferente que intenta de alguna manera cambiar los indicadores, estamos ante un problema, porque la sistematicidad es muy importante en la evaluación de las políticas públicas, el intentar mantener unos indicadores constantes para llegar a unas observaciones generalizables que puedan ofrecernos resultados creíbles con los que modificar esa política, mantenerla en el tiempo y generar proceso de aprendizaje continuo. ¿Qué se consigue con la evaluación? Bueno, ustedes pueden tener una idea aproximada de lo que se consigue con la evaluación, ¿no? Conocer el objetivo central que tiene una política, fijar criterios previos y claros para su evaluación, saber de dónde partimos y a dónde queremos llegar, describir lo que ha pasado previamente y si los resultados se adecuan a lo esperado, entender por qué se han producido esos resultados y prescribir consejos que puedan mejorarlos, ¿vale? Y vamos ahora con el otro gran tema dentro de esta ponencia, ¿no? Que son las clases de evaluaciones, ¿vale? Fíjense, hay muchísimas clases de evaluaciones, muchísimas, al igual que tipologías de políticas públicas, definiciones de política, nos encontramos múltiples clasificaciones o tipologías de políticas públicas. Bueno, para esta sesión he escogido aquellas que son de mayor relevancia o que han sido utilizadas con mayor profusión por parte de la doctrina. Permítanme un momentín que tome un poquito de agua. Bien, pues las que aparecen en pantalla en concreto son 7. Si tenemos en cuenta la dimensión del objeto de la evaluación, podemos hablar de un sistema de evaluación concreto, según el paradigma que adoptemos, según el propósito que tenga esa evaluación, según la perspectiva temporal en la que se adopte, según los evaluadores o quienes realicen esa evaluación, podemos hablar de una u otra tipología, el contenido que tenga y los modos de investigación que utilicemos también. Vamos a ir poquito a poco viendo cada una de las dimensiones o de las tipologías que pueden observar en pantalla. Empezando por la primera, la dimensión del objeto de evaluación. Ya lo hemos dicho antes, de alguna forma no lo hemos dicho antes, pero sí que se ha descrito al definir la distinción que tiene que haber entre la evaluación de la calidad del servicio y la evaluación de la política pública. Bueno, pues tenemos una dimensión macro, una dimensión meso y una dimensión micro de estudio de la evaluación, ¿vale? La dimensión macro hace referencia a las políticas públicas en su nivel más alto de agregación. Está relacionada con un tipo de evaluación estratégica centrada en problemas que surgen y en los intereses que tienen los actores. Por tanto, tiene una finalidad que va mucho más allá de lo que podemos observar a primera vista, que es generar calidad de la democracia y legitimación social de la actuación pública. Ahora les pongo un ejemplo. Sin embargo, cuando hablamos en esta categoría de clasificación de políticas a nivel meso, significa que se concentran en programas y organizaciones que llevan a cabo esas políticas concretas, ¿vale? Se centran en un programa concreto o un plan en específico. Y a nivel micro, hablamos de evaluación a nivel micro cuando hace referencia a las relaciones internas de esa organización, estructuras, procesos y personas con la finalidad de mejorar la prestación del servicio. Como les digo, les voy a poner un ejemplo para que quede clara esta primera gran categoría de evaluación. Referido al ámbito universitario, porque quizás sea el que mejor conozca, ¿no? Cuando hacemos una evaluación macro, por ejemplo, lo que intentamos de alguna forma, ya saben que en la comunidad universitaria, bueno, convivimos sobre todo 3 tipologías diferentes de actores, ¿no? Está el personal de administración y servicios, están el estudiantado y está el personal docente e investigador, ¿no? Si queremos hacer a nivel macro una evaluación de la Universidad de Burgos, a nivel macro no entenderíamos la Universidad de Burgos simplemente en esa evaluación, sino que quizás sería de mucho más interés hacer una evaluación de todas las universidades públicas de Castilla y León a nivel macro, es decir, la política dentro de la política educativa, establecer un subcriterio que es la política universitaria. Puede haber política en educación secundaria, en educación primaria. Bueno, pues nos centraríamos en una política universitaria en concreto, universitaria pública, por supuesto, y luego podríamos hacer a nivel meso un estudio
evaluador concreto de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Burgos, de la Universidad de León, ¿bien? Y luego a nivel micro, dentro de cada una de esas universidades, intentar medir ciertos indicadores en concreto. Por ejemplo, de esa gran comunidad universitaria que formamos, bueno, pues no es lo mismo evaluar cómo de satisfactorio considera el servicio universitario un alumnado que lo que pueda considerar satisfactorio el personal docente investigador, ¿no? Al personal docente investigador le puede preocupar más, bueno, pues cómo son las evaluaciones de su rendimiento y demás. Al estudiantado, pues bueno, pues puede evaluar incluso al propio profesorado, ¿no? De, bueno, si está conforme con la clase que imparte o no. Es decir, que partimos de unos grandes niveles, que al final son las políticas públicas, y a partir de ahí establecemos niveles meso, que son mucho menos pretenciosos, y niveles micro, que nos ayudan en ese objetivo general de evaluación mucho más macro, ¿vale? Bueno, espero que más o menos me haya podido explicar. Si surgen dudas en esta cuestión, por supuesto las atenderemos al final de la ponencia. Según el paradigma científico de evaluación, también podemos hablar de evaluaciones centradas en los objetivos o evaluaciones también denominadas pluralistas, naturalistas o participativas. Y seguro que ya por la propia definición de esta clasificación saben a qué me refiero, ¿no? Las evaluaciones por objetivos hacen referencia a, bueno, al cumplimiento o no de esas finalidades que han establecido los decisores públicos, mientras que la evaluación pluralista, más que centrarse en ese carácter finalista de resultados, se centra en el proceso, ¿no? Es decir, si en ese proceso de adopción de decisiones, de implementación de políticas públicas, se ha tenido o no en cuenta la ciudadanía, qué valores se han puesto de relieve para poder gestionar esa evaluación, etcétera. Va mucho más allá, ¿no? La evaluación por objetivos será una evaluación es más, al inicio de la consolidación de esta disciplina, bueno, pues simplemente había evaluación por objetivos, no se pretendía ir más allá con la evaluación. Sin embargo, ahora, al hablar de evaluación, tenemos sí o sí que incluir, bueno, pues esa participación ciudadana o de actores directamente implicados con la gestión de los conflictos a los que intenta atender esas políticas públicas. Según el propósito que queramos cumplir con esa evaluación, podemos encontrar evaluaciones donde se determinan las necesidades, evaluaciones de carácter formativo o corrector y evaluaciones de carácter sumativo o conclusivo. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, determinación de las necesidades se centra básicamente en descubrir de nuestra organización pues, cuáles son las debilidades o los problemas que pueden incluirse o que pueden de alguna forma condicionar la política pública, si son viables o no esas políticas públicas. La formativa o correctora analiza el funcionamiento real que tiene esa política, cómo se está implementando en un momento determinado. Y de balance o conclusiva tiene más que ver con la recopilación de la información de esa política pública una vez que ya se ha implementado y, bueno, pues con esa fase de valoración final de cuáles han sido los resultados esperados. La evaluación de determinación de necesidades les digo que es de especial importancia, es quizás a la que menos importancia se le ha dado hasta el momento, pero creo que es la más, de alguna forma, una de las más significativas, porque permite detectar posibles problemas que puedan causarse en la implementación de esa política pública. Es decir, si somos capaces de detectar cuáles son de alguna forma los puntos débiles de la organización o las estrategias donde puede fallar la implementación de esa medida, somos más proactivos y no tenemos después que reaccionar a los errores que ya se han cometido. Ojalá que en todos los servicios se establecieran evaluaciones de determinación de necesidades, porque eso nos facilitaría mucho el camino y nos haría las cosas mucho más viables. Las políticas públicas serían mucho más exitosas, ¿no? La formativa o correctora es cuando
pues eso, en el mismo momento en el que se está implantando esa medida, pues empiezan a verse los primeros resultados que se están obteniendo con ella, si hay alguna deficiencia que se está generando, pero ya en el proceso de implementación, ¿no? Con lo cual también resta un poquito de impulso a esa política pública. Y en la conclusiva, bueno, pues como ya les he advertido, se trata simplemente pues de ver con los medios que hemos contado qué resultado hemos obtenido, ¿no? Normalmente la evaluación siempre se ha centrado mucho más en esa parte final de todo el proceso de elaboración de las políticas públicas, del ciclo de políticas públicas. Cuando les insisto en esta cuestión, lo relevante es precisamente esas evaluaciones ex ante, esas evaluaciones en los diseños antes de que se ejecuten las políticas públicas. Y directamente conectada con la anterior clasificación nos encontramos desde la perspectiva temporal otro tipo de evaluaciones diferentes. Evaluación ex ante, evaluación in itinere y evaluación ex post. Incide en lo que hemos visto previamente, ¿no? Evaluación ex ante previa a la ejecución de la política y es ideal en una cultura que ha implantado con éxito la evaluación. Es decir, llegará un momento en el que hayamos podido consolidar tanto e institucionalizar tanto la evaluación en nuestras organizaciones político-administrativas que podremos avanzar mucho más en las evaluaciones ex ante o prospectivas, de carácter proactivo. Sin embargo, la situación en este momento es más de evaluación ex post, a posteriori, cuando ya se han generado ciertos resultados. Y les traigo también, para romper un poquito la dinámica seguro de demasiada densidad en la presentación, bueno, pues para que vean la importancia que tiene la evaluación ex ante, traigo a colación pues una viñeta donde se ilustra gráficamente, creo, que bastante bien cómo podemos entender esa evaluación ex ante o a priori, ¿no? Seremos transparentes, dice. En el plazo máximo de un mes le diré en qué gastamos su dinero. Y el ciudadano responde, lo transparente sería saberlo un mes antes, por si aún tiene arreglo. Bien, esa es la idea, ¿no? La finalidad última creo que es hacia donde tenemos que caminar es precisamente eso, a generar una cultura organizativa previsora, proactiva, que actúe antes de que se generen los problemas. También, según quién realiza esas evaluaciones, podemos tener evaluaciones internas, evaluaciones externas y evaluaciones mixtas. Hasta el momento, bueno, primero les digo en qué consiste cada una de ellas. La evaluación interna, pues es la que se lleva a cabo por la misma unidad responsable de la política evaluadora. Y bueno, pues eso tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes, ¿no? Puede estar algo sesgada, ¿no? A la hora de emitir esas conclusiones, pero también las personas que trabajan en ese servicio por esa política, pues son mejor conocedoras de aquellas personas externas que no tienen pues un trato continuo y asiduo con ese servicio en concreto, ¿no? La externa, sin embargo, pues implica que los evaluadores son expertos y son ajenos a la organización. Dota de más objetividad e imparcialidad a la evaluación, supuestamente, pero claro, una persona que no trabaja en ese servicio, que no trabaja en esa institución, puede que también introduzca sesgos en su evaluación porque no conozca la propia cultura organizativa, ¿no? Entonces, hasta el momento también es verdad que se ha apostado mucho más por las evaluaciones externas, con todas las ventajas que tienen, pero se ha apostado menos por las evaluaciones internas, ¿no? Y bueno, pues si queremos evaluar el desempeño y si queremos profundizar en nuestro papel como empleados públicos, como servidores de lo público, quizás también tengamos que poner mucho más la atención, fijar nuestra atención en las evaluaciones internas, que no por ello tienen que ser menos objetivas, sino simplemente sistematizadas y simplemente bien informadas y bien establecidos los indicadores de medición en ellas. Bien. Y ahora lo que se tiende, y cada vez con más asiduidad, es a incluir evaluaciones de tipo mixta, ¿no? Que mezclen de alguna forma personal que trabaja en esa organización, en esa institución, con personal que sea de carácter externo, precisamente para evitar ese tipo de sesgos que les comentaba, ¿no? Para ganar en objetividad y para que también las personas que evalúen el servicio son las que normalmente se ocupan de sacar adelante ese servicio público. Según el contenido. Bien, hemos visto muchas clasificaciones diferentes. Vamos también a ver las que tienen que ver con el contenido. Algunas de ellas, y ustedes también podrán pensar,
Claro, pero una evaluación ex ante puede ser complementaria con una evaluación de detección de necesidades. Efectivamente, no son categorías estrictamente cerradas, ¿no? Pueden complementarse entre ellas, perdón. Entonces, bueno, pues simplemente son categorías teóricas que creo que también nos pueden ayudar a poder después elaborar nuestros diseños de evaluación de una manera más oportuna. Según el contenido, como les decía, también tenemos diferentes tipos de evaluaciones. Hay evaluaciones de necesidades, de diseño, de evaluabilidad, de implementación, de resultados, de cobertura, de impacto y económica. Fíjense la cantidad de supuestos que podemos encontrarnos también, ¿no? De necesidades, analizamos las características que tiene ese problema que queremos resolver en educación, en pensiones, en sanidad, en trabajo, en servicios sociales, donde queramos. La intervención que se va a realizar y la importancia que va a tener el solucionar de alguna forma ese problema. Evaluabilidad, es decir, si sería eficaz evaluar la relación de resultados que se prevén obtener. ¿Vale? Muchas veces no todo es evaluable o hay criterios que no son tan fácilmente evaluables como otros. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, se está tendiendo a no externalizar, perdón, no es la palabra, pero a que los servicios de urgencias no sean tan cercanos a los ciudadanos en los centros de salud ordinarios, sino que haya un centro de referencia en materia de urgencias que esté igual, incluso hasta más alejado de la vida cotidiana de la ciudadanía. Bueno, pues el establecer ese servicio centralizado de urgencias fuera de los centros de salud de atención primaria más fácilmente accesibles por los ciudadanos puede tener una serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes, ¿no? ¿Cómo medimos si funciona o no esa política concreta que estamos generando? ¿Lo hacemos por criterios de economía, de eficiencia, por costes, por calidad del servicio, por número de personas que acuden a ese centro de referencia que hemos homogeneizado? ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta? ¿Hay cuestiones que son evaluables y no? ¿Hasta qué punto se puede evaluar la calidad del servicio sanitario? Todas estas dudas simplemente intentan generar su inquietud a la hora de ser, seguro que pueden llegar a serlo, evaluadores, para saber también cómo puede ser ese diseño de la evaluación. Bien, nos tenemos que hacer este tipo de preguntas, a veces tienen respuesta, otras veces no, pero tenemos que ser conscientes de esas limitaciones que se le presenta a cualquier persona que intenta evaluar una política pública. Implementación, ¿vale? Cobertura de intervención, es decir, hasta qué punto el programa o política está alcanzando a la población que queremos. Y de cobertura, hasta qué punto la población se beneficia efectivamente de ese servicio que estamos prestando. Si concentramos los servicios de urgencias en un único edificio, pero con eso vemos a lo largo del tiempo que son menos las personas que acuden a las urgencias, ¿estamos haciendo bien las cosas? Probablemente estemos gastando menos recursos, pero ¿estaremos ofreciendo un servicio sanitario óptimo a la ciudadanía? Bueno, pues son preguntas que también hay que hacerse a la hora de establecer estas evaluaciones. ¿Vale? La evaluación de resultados, simplemente hasta qué punto, bueno, pues se pueden observar esos cambios que hemos de alguna manera diseñado en el inicio de esa política pública, ¿no? De impacto, hasta qué medida la intervención produce efectos más allá de los resultados previstos. Por ejemplo, si queremos realizar modificaciones en la política agraria, tenemos que ser conscientes de que no solamente esas modificaciones van a afectar a las personas que se dedican a la agricultura, propiamente dicha, de una manera directa, sino también a todas las personas que indirectamente también viven de ese sector, ¿no? Como pueden ser comerciantes, como pueden ser consumidores. Bien, los destinatarios de las políticas públicas van también mucho más allá de lo que aparentemente parece que son. Entonces, todas esas implicaciones también hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar nuestros sistemas de evaluación. Por supuesto, también la económica. A veces nos gustaría hacer mucho más de lo que hacemos, pero las limitaciones presupuestarias nos coartan, ¿no? Tenemos un presupuesto limitado y, por tanto, también unos servicios públicos limitados. Cuidado también, porque hay a veces que se piensa que se puede mejorar simplemente gastando más, y no.
No necesariamente. Hay que ser también eficientes en la asignación del gasto público y en el establecimiento de prioridades políticas a las cuales dar una respuesta. Y luego también tenemos, y también es una de las prácticas más habituales, cada vez más habitual, es la metaevaluación, que es la evaluación de evaluaciones. ¿Quién evalúa a los evaluadores? Tan necesario es tener buenos equipos de evaluación como personas que fiscalicen la labor de los propios evaluadores, ¿vale? Porque hay a veces que nos podemos obcecar en determinados indicadores o en determinadas estrategias que no siempre tienen por qué ser las más óptimas. Entonces, siempre, ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? ¿Quién evalúa a los evaluadores? También esa conciencia dentro de nuestra cultura organizativa tiene que empezar a emerger, ¿no? La importancia también de la figura que tienen los evaluadores, pero también son personas humanas. Necesitan también ser evaluados, ¿vale? En cuanto a los modos de investigación, también podemos ofrecer una doble tipología. Tenemos evaluaciones que son más descriptivas y evaluaciones que son más analíticas. Cuando decimos que una evaluación es más descriptiva, bueno, pues cuando tiene por objeto simplemente obtener parámetros cuantitativos que pueden ser aplicados a grupos de individuos que se benefician de esa política. Y es más analítica cuando intentan responder, van más allá, no solamente quieren captar el resultado, sino también quieren profundizar en esa causa-efecto, qué ha producido que se haya generado ese resultado, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito universitario, volviendo otra vez, permitidme el utilizar este ejemplo, ¿no? Ahora mismo estamos con 3 planes diferentes de actuación por la situación epidemiológica que tenemos, ¿no? Tenemos un primer plan que abarca la modalidad presencial, es decir, el que podamos impartir clases en el aula, modalidad B, que es impartir clases en el aula, pero también compaginándolo con la modalidad online, modalidad C, directamente impartir clases online. Bien, que estemos en la modalidad A o en la modalidad B, bueno, pues puede ser un indicador el hecho de decir, bueno, pues los alumnos presenciales el año pasado eran tantos en el aula y este año son menos. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente podemos quedarnos con ese dato de que realmente quizás como en el escenario A hay menos alumnado puede deberse a esta situación epidemiológica, o podemos ir más allá, podemos estudiar, vale, realmente hay menos gente en el aula, pero ¿se debe solamente a los planes que ha tenido la universidad para intentar captar a ese alumnado? ¿O tiene más que ver, pues, por ejemplo, con los medios tecnológicos que están más o menos capacitadas las universidades? ¿Qué lectura, más allá del dato propiamente dicho, podemos realizar, ¿no? Vamos a ser más analíticos, vamos a intentar ver si la situación epidemiológica continúa, cómo podemos establecer ese plan al año que viene. Si este año ha funcionado, quizás le mantengamos igual. Plan A, plan B, plan C, 3 modalidades de trabajo. Pero si el escenario se mantiene de la misma manera y los planes no han funcionado correctamente o no lo han hecho de la forma más eficaz, quizás nos podamos plantear el modificar esos planes, ¿no? Pues la descriptiva no solamente analiza el dato en sí, sino que va más allá. Intenta ver cuáles son las causas que hay detrás de lo que aparentemente se puede ver a simple vista con ese dato, pero que inciden muy profundamente en ese sistema, en esa evaluación de la política pública. Bien, pues hasta aquí más o menos se ha cumplido el objetivo previsto para la ponencia de hoy, pero quiero ofrecerles un poquito más de información. Ya hemos visto cuál es el concepto, ya hemos visto cuáles son las clases fundamentales de evaluación de políticas públicas con las que podemos contar, y dentro de esta misma materia de evaluación sí que vamos a incidir un poquito más allá, porque hemos visto pues cómo hay diferentes criterios de evaluación, diferentes utilidades. Vamos a incidir un poquito más en esta cuestión antes de darle el turno de preguntas a ustedes para que formulen las consideraciones que estimen convenientes. Bien, la cuestión de la evaluabilidad de la que hemos hablado. A priori, todas las políticas se puede decir que son evaluables, pero existen factores que son necesarios tener en cuenta para saber si se pueden evaluar finalmente o no. ¿Cuáles son los objetivos de la política? ¿Qué se evalúa? ¿Para quién? ¿Con qué fines? ¿En cuánto tiempo? ¿Y dónde? Todos estos interrogantes son necesarios tenerlos en cuenta para poder establecer un buen sistema de evaluación, ¿vale? Los objetivos pueden o no coincidir entre los diferentes actores que operan en esa política pública. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver si se pueden conseguir o no.
o cuáles se pueden conseguir antes y cuáles se pueden conseguir después. ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? ¿Con qué medios? ¿Para quién? La validez interna, que lo sustenta, está verificada. Esto quiere decir que si al adoptar una política pública concreta, podemos de alguna forma establecer a priori que esa política puede funcionar. ¿Vale? Aparentemente sí, y de manera también muy osca, incrementamos el gasto público en educación, presumiblemente puede ser que el servicio universitario de educación pueda mejorar. ¿Vale? Tenemos más medios, se supone que podemos ser capaces, y es suponer mucho, de hacer mejor las cosas con más dinero, pero no necesariamente tiene que ser así. Hay a veces que podemos malgastar ese dinero o invertirlo en prioridades que no lo son tanto, ¿no? Bueno, pues esa validez interna, si lo que al principio he construido como válido, al final se soporta en la práctica. Y conocer, por favor, esto también es relevante, conocer los distintos públicos a los cuales va dirigida la política. ¿Vale? Hay actores ocultos, los stakeholders denominados, que a veces, bueno, pues parece que no tienen especial relevancia en la política pública que estamos analizando, pero que después la tienen y mucho, ¿no? Lo que les decía antes con el tema de la política agraria. No solamente son los agricultores los que se ven afectados, sino también las propias familias en el consumo diario de los alimentos que se producen, ¿vale? Entonces, también es necesario incluir este apartado. Y hay factores influyentes que sí o sí también inciden siempre, y tenemos que ser conscientes de ello, en las evaluaciones. Por una parte, los intereses. Hay intereses estratégicos en juego, ¿vale? Un ejemplo, si queremos adoptar normativa en materia de bienestar animal, puede haber, es una materia muy sensible en la actualidad y que además posiciona a los actores políticos en escenarios diferentes. Tenemos que ser conscientes de que hay personas que están muy a favor de que exista una ley de bienestar animal y hay personas que están muy en contra de que exista una ley de bienestar animal, porque entienden que no es el momento, porque entienden que no es la prioridad de gobierno. Vale, tenemos que saber gestionar esos intereses. No podemos dar una respuesta contundente ni a una parte ni a la otra. Tenemos que llegar a cierto consenso. Y cierto consenso también en la evaluación. Hasta qué punto el bienestar animal tiene que ser tratado o no por los políticos, cómo se tiene que regular, de qué manera, adoptando qué estrategias, en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los intereses en juego. Las políticas públicas siempre tienen a actores muy diversos con intereses estratégicos muy diferentes. Entonces, ser conscientes de los intereses que pueden aflorar dentro de ese conflicto social latente. La ideología, muy importante también. Queramos o no, aunque nuestras evaluaciones siempre intentemos que sean lo más objetivas, imparciales y neutrales posibles, cuando nuestro objetivo sea ese, aún así siempre va a permanecer cierta ideología. Esto significa que al final las decisiones políticas se toman por los responsables públicos, ¿vale? Muchísima importancia tienen los empleados públicos en este proceso que no son representantes políticos, pero la dirección estratégica de la administración pública la tiene el gobierno. Entonces, las decisiones que se tomen por los responsables públicos, cuidado que tienen mucha carga ideológica, ¿vale? Muchas veces tienen mucha carga ideológica. Entonces, volviendo a la idea anterior que les comentaba, ¿no? Si lo que intentamos es sistematizar nuestro proceso de evaluación, que permanezca en el tiempo, que los indicadores puedan ser mensurables a lo largo de un periodo temporal bastante extenso, cuidado, no vaya a ser que nos cambien los indicadores la persona que en ese momento ocupe ese cargo político o esa autoridad política. ¿Vale? Les pongo también un ejemplo, sin ser partidaria ni partidista, pero para nosotros como politólogos, un centro de referencia siempre ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas, porque elabora barómetros de opinión pública y encuestas de percepción ciudadana que son de muy destacado propósito dentro de nuestra disciplina, ¿no? Si somos capaces de que esos barómetros de opinión pública se mantengan en el tiempo, con preguntas que se mantienen en el tiempo, para canalizar las respuestas que son observables y pueden ser generalizables, perfecto. Pero cuando cambian los criterios de valoración y cuando empiezan a cambiar los indicadores y las fases temporales cambian también,
nuestra investigación se ve fuertemente coaccionada, ¿no? El hecho de que, bueno, ustedes seguro que han visto en prensa, ¿no? Pues es que antes se preguntaba qué opinaba la ciudadanía de la corona o de la Casa Real en España y ahora ya deja de preguntarse sobre esta cuestión. Bueno, pues cuestiones que parece que son baladíes, no lo son tanto después a la hora, por ejemplo, de estudiar desde la ciencia política cómo es la confianza institucional en los órganos constitucionales esenciales de nuestra democracia. ¿Vale? O el hecho de que cambien la propia configuración de la pregunta a la hora de ser respondida, pues también cambia el indicador, cambia la variable dependiente e independiente y condiciona nuestra investigación y, por tanto, condiciona la evaluación de las políticas públicas. Cuidado con este tipo de situaciones. Y, por supuesto, otro de los factores influyentes esenciales en las evaluaciones son las propias instituciones, la idiosincrasia propia de la que ya hemos hablado de la propia administración pública, ¿no? Cómo tiene una serie de fortalezas, pero también una serie de debilidades a la hora de realizar estas evaluaciones. Los usos, pues hay usos directos o instrumentales de la evaluación, hay otros usos conceptuales o académicos y hay otros usos persuasivos o políticos, ¿no? Esperemos que los usos persuasivos o políticos de la evaluación sean los menos utilizados, es decir, no se trata de una cuestión que se pueda politizar para hacer campaña sobre ella, sino simplemente es una forma de actuación que tiene que establecerse y que tiene que consolidarse en todas las organizaciones públicas, instrumentales porque nos ayudan a mejorar dentro de esa propia organización y académicas porque también nos ayudan a aprender nuevos procedimientos, aprender nuevas estrategias, a aprender nuevas situaciones que se generan y que implican una respuesta por parte de los poderes públicos, ¿vale? Eso también tiene que quedar claro. Las razones para que impulsan la evaluación, pues ustedes también son conscientes de ellas, ¿no? Demostrar a los demás que la política ha sido un acierto, determinar si un programa va o no por el buen camino, justificar los gastos presupuestados y los proyectados, apoyar la expansión de esa política, todo eso es necesario, ¿no? Y para ello, pues contamos con una serie de criterios y de técnicas de evaluación. En la anterior jornada tuvimos la suerte de escuchar al profesor Osuna y, bueno, pues él ya nos habló de cuáles tenían que ser esos criterios de evaluación, ¿no? Incidir simplemente en que existen algunos que tienen más que ver con el ámbito cuantitativo, como la eficacia y la efectividad de la política, la productividad, perdón, pero como ahora, sobre todo, se quiere que otros criterios mucho más de justicia social, de equidad, de redistribución y sostenibilidad sean los que apoyen las políticas públicas. Por ejemplo, también hemos hablado antes del ingreso vital mínimo, ¿no? A nivel estatal que se ha creado recientemente. Bueno, pues al final tiene que ver también con ese criterio de justicia social. No significa que, bueno, pues que se deje de ganar se deje de alguna forma de gastar cierto dinero en algunas partidas presupuestarias para gastarlo en ese ingreso mínimo vital. No tenemos que verlo simplemente como una especie de reducción de ingresos para otros gastos públicos diferentes, sino sobre todo pues apelar a ese criterio de justicia social, de equidad, de redistribución de rentas que también impera y que debe de ser promovido por los actores políticos dentro de ese Estado social y democrático de derecho del que hemos hablado con anterioridad. ¿Vale? Y bueno, también esos criterios, a la par que los criterios clásicos de eficiencia, de eficacia, de productividad, menos clásicos como sostenibilidad, equidad y distribución, en la evaluación de políticas públicas encontramos otros que tienen más que ver con la satisfacción de los usuarios, lo que les hablaba anteriormente, encuestas de percepción ciudadana, para saber cómo es el comportamiento político de la ciudadanía, cómo valora los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y también en comparación diacrónica y sincrónica. Es muy importante conocer a lo largo del tiempo cómo esa misma política pública se ha ido desarrollando e incluso es muy necesario saber cómo esa política pública comparada con otras se ha desarrollado en ese íter temporal, ¿vale? Desde el punto de vista interno, proyectado a través de una serie temporal concreta y desde el punto de vista externo, cómo esa política pública interactúa con otras políticas y tiene mayor o menor peso dentro de la agenda política.
Y técnicas, hay muchísimas para hacer las evaluaciones, algunas más de tipo cuantitativo, otras más técnicas de carácter cualitativo. Todas ellas son válidas, no hay que despreciar ninguna. Es más, en las buenas evaluaciones vamos a encontrar criterios más cualitativos y criterios más cuantitativos. Pueden complementarse, no son excluyentes. Bien, entonces también tened muy en cuenta que las evaluaciones no son simplemente datos, sino también pueden ser informaciones relevantes que condicionan, no que condicionan, sino que complementan a esos datos cuantitativos. Las fases del proceso de evaluación, bueno, pues también simplemente incidir otra vez bueno, pues podemos hablar de un proceso general de diseño de evaluación de las políticas. En sucesivas ponencias seguro que van a incidir más sobre este aspecto, pero recalcar otra vez el hecho de que un buen diseño de la evaluación de la política pública, un buen diseño de la propia política pública nos facilita mucho las cosas y nos ayuda a que esa política se pueda implementar con éxito y se pueda evaluar con, bueno, pues con datos interesantes que permitan extrapolar decisiones y soluciones relevantes en el ámbito público. Y finalmente, bueno, pues hablar de algunos de los problemas asociados a la evaluación. Es a veces difícil medir los objetivos. Hay objetivos macroeconómicos en un sistema de gobierno, hay objetivos sociales, hay objetivos sanitarios, hay objetivos educativos. Con tanta infinidad de objetivos es muy difícil poder medir bien todos ellos, ¿no? Pero simplemente el hacer el esfuerzo de intentarlo ya genera una cultura organizativa en favor de la institucionalización de la evaluación. Entonces, trabajemos sobre ello porque eso es lo que nos va a permitir después mejorarlo, ¿no? La construcción de indicadores es compleja, pero no es imposible. Siempre se pueden establecer indicadores que permitan esas evaluaciones objetivas y también tenemos que ser conscientes de las dificultades metodológicas que se pueden plantear, ¿no? De los cambios que pueden surgir y que condicionan también nuestra vida, nuestro empleo, y cómo a veces también es difícil encontrar un equilibrio entre la necesidad de dar respuesta a esas demandas ciudadanas y conseguir el rigor científico de las evaluaciones que realizamos, ¿vale? Hay siempre que ser flexibles en este punto porque no hay ante grandes problemas, ante grandes conflictos sociales, no hay soluciones únicas y excepcionales que permitan gestionar con eficacia ese problema. Así que siempre hay que ser conscientes, hay que ser humildes, hay que ser honrados con las evaluaciones que realizamos, ser conscientes de que pues, todas ellas tienen ciertos sesgos o dificultades para poder conseguir unos resultados concretos. Intervienen distintas unidades administrativas, hay que tener siempre en cuenta, intentemos hacer una dirección participativa, intentemos hacer una gestión de la evaluación participativa, que todas ellas tengan cabida, no simplemente por el hecho de que tiene que ser así, sino simplemente para intentar mejorar el servicio. Si alguien se siente identificado con esa evaluación porque él mismo lo ha hecho, puede que tenga un grado de satisfacción más elevado con el servicio que presta. Entonces, seamos inteligentes e intentemos siempre establecer direcciones participativas, evaluaciones participativas. La información es muy importante hasta tal punto de que es un problema tanto la falta de información, el hecho de no ser transparentes, como el exceso de información, lo que se conoce como infoxicación. Es decir, de nada sirve que una administración pública, que un gobierno pongan a disposición de los empleados públicos muchísima información para que puedan hacer las evaluaciones si esa información está en formatos difícilmente visibles, que no pueden ser reutilizables, que no son actuales, que no permiten filtrar qué información realmente puede aplicarse en mi caso concreto o cuál no. Es decir, es muy importante el tema de la información, contar con buenos sistemas de información, porque eso también nos facilita mucho las evaluaciones. Las resistencias a la evaluación, siempre hay personas que no van a o que van a ser más resistentes a esos cambios que se puedan introducir con los sistemas de evaluación. Bueno, intentemos no alejar la resistencia, sino involucrar a esa resistencia para que no llegue a ser tal, para que, bueno, pues de ahí esa dirección participada en la evaluación, ¿no? Que sea parte de ese cambio que estamos impulsando.
La existencia de conflictos de interés, que también puede a veces sesgar los resultados, pero bueno, siempre trabajando en coordinación y complementación se logran resultados muy positivos en materia de evaluación. Y por último, y antes de ofrecer, de darles, por supuesto, darles las gracias nuevamente por su atención, pero antes de iniciar el turno de preguntas me gustaría simplemente acabar con 4 ideas que concluyen de alguna forma lo que he intentado exponer a lo largo de esta conferencia, ¿no? La primera de ellas es que la evaluación debe ser una actividad institucional con vocación de integrarse en la gestión pública y en el funcionamiento ordinario del sistema político, que exige configurar un modelo permanente de análisis de resultados, definiendo principios y valores que lo sustentan y encaminándolos dentro de un proyecto político de gobernanza, que debe ser utilizada por todos los niveles de gobierno como un arma potente de vinculación entre la dirección gubernamental y la gestión administrativa, cosa que a veces, si soy consciente de ello, es complicado, coordinar gestión administrativa y dirección política. Y por último, y creo que es lo más relevante, la siguiente afirmación. La evaluación debe ser un conjunto de prácticas que impliquen la recopilación y el tratamiento de la información relevante sobre la acción pública, es decir, ¿qué ha pasado?, que supongan el despliegue de los juicios normativos sobre lo que ha ocurrido, está bien hecho, y que incorpore las preocupaciones instrumentales para su mejora efectiva. ¿Cómo hacerlo mejor? Nuevamente les agradezco este ratito que hemos podido compartir y quedo a su disposición para cuantas preguntas, recomendaciones, sugerencias o críticas puedan formular a la intervención que he tenido. Muchas gracias. Marta, muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Ha sido una intervención súper estructurada, súper clarificadora. La presentación ha acompañado muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido todo muy claro, de verdad que sí. Muchas gracias, Carlos. Muy bien. Nada, por favor. Si te parece bien, empezamos con el turno de preguntas y, de hecho, voy a retirarte el control de la presentación, así ya también te quedas tú tranquila con tu pantalla, como la mía. Y arrancamos con las preguntitas, porque sí que efectivamente empiezan a llegar y hay bastantes por el panel de preguntas. Por favor, os invito que, sobre todo porque pienso que es la mejor forma de hacerlo, a que pulséis el botón de levantar la mano, que os animéis a hablar con Marta en este caso, que la comunicación es muchísimo mejor, muchísimo más fluida y todo queda mucho más claro que por un texto escrito. Empiezo con alguna pregunta que ha ido llegando a lo largo de tu intervención. La primera de Carlos Emilio nos dice: muy buenas y muchas gracias por su intervención. Me gustaría saber qué papel puede tener la institución en la realización de procedimientos de evaluación, sobre todo, perdón, la intuición, no la institución, la intuición en la realización de procedimientos de evaluación, sobre todo a la hora de tomar en consideración aspectos cualitativos. Te la repito porque me equivoqué al leer la palabra, me fui a la institución. Perfecto, Carlos. Bueno, pues respondiendo, gracias por haber lanzado esta pregunta, haber roto el hielo a la persona que la ha realizado. ¿Qué papel juega la intuición en la evaluación de las políticas públicas? Bueno, pues creo que es necesario, y además decirlo en este punto, que a la administración pública, a la función pública, no se viene a improvisar. Nos jugamos mucho, las decisiones que se toman son muy estratégicas, condicionan nuestro día a día, con lo cual, y en esta materia sobre todo con más hincapié, hay que resaltar el hecho de que es necesario sistematizar los procedimientos, sistematizar la evaluación, saber claramente qué indicadores vamos a adaptar a nuestra política pública y cómo vamos a realizar esa evaluación. La intuición puede ser interesante en la fase de diseño de las políticas públicas, pero cuando estamos hablando de evaluación, como les digo, es mejor dejar la improvisación aparte, porque estamos jugándonos mucho con unos recursos que además son limitados. Muchísimas gracias, Marta. Vamos con otra pregunta. También es de Carlos Emilio y nos dice otra cuestión. ¿Es posible o deseable impregnar un proceso evaluador de un sesgo transversal que interese en un momento dado o a largo plazo, como por ejemplo la lucha contra el cambio climático? Bien, si no he entendido mal, bueno, pues el establecer un sesgo transversal en la evaluación de las políticas públicas, volvemos otra vez a lo mismo que les he dicho con anterioridad, ¿no? Es mejor intentar consolidar
sistemas de evaluación que permanezcan en el tiempo y que no dependan de una coyuntura concreta o de un momento concreto. Bien, es difícil porque hay políticas públicas que a veces tienen un papel más relevante dentro de la agenda institucional y otras veces tienen un papel menos relevante. Pero siempre hay que tener en cuenta que es que nos jugamos mucho. Entonces, ese sesgo transversal intentemos minorizarlo lo más que podamos, que no sea lo que condicione realmente a nuestra evaluación o a nuestra implementación de la política pública. Bien, tenemos unas prioridades de gobierno, tenemos unas prioridades políticas concretas, pero lo que tenemos que manejar día a día es esa evaluación. Y esa evaluación hay que hacerla con criterios eminentemente objetivos, criterios científicos, criterios que nos ayuden a mejorar. Entonces, bueno, la improvisación y los sesgos transversales intentemos minorizarlos lo más que podamos, ¿no? Sabemos cómo es el contexto político, sabemos cómo es el contexto social, intentemos que se reduzcan a la mínima expresión. Muchas gracias, Marta. Mira, tenemos la mano levantada de José Manuel. Vamos a intentar habilitarle el micrófono para que te haga la pregunta de viva voz. José Manuel, buenos días. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo una pregunta relacionada con la evaluación, pero más bien con el control. Te has referido a que la evaluación es más que control o que no es control. No sé si exactamente así o corrígeme si me equivoco. Me gustaría sobre todo que me dijeses si en el ciclo de políticas públicas existe en algunos autores una fase propia como de control, independiente de la misma, o si no, dentro de la propia evaluación. Y ese tipo de control, sobre todo, si existe o se está realizando en algún tipo de gobiernos o algún tipo de administraciones, el establecimiento de control sobre los indicadores. Como has dicho que los indicadores tienen mucha trascendencia, me gustaría saber si existe la posibilidad de controlar esos indicadores y si existe algún método. Nada más. Gracias. Gracias, Juan Manuel. Gracias por las preguntas que has manifestado. Además, creo que son muy, muy relevantes. Podríamos tener para todo un día, ¿no?, el tratar este tipo de interrogantes, ¿no? El control es evaluación, efectivamente. El control es evaluación, pero la evaluación no es simplemente control, ¿vale? Entonces, tenemos que controlar qué se está haciendo, quiénes son los evaluadores, quiénes son las personas que intervienen en esa política pública, cómo lo hacen, a qué agentes hemos dejado fuera y a quiénes no. Controlar es evaluar, pero evaluar no solo es controlar. Evaluar, como les decía anteriormente, tiene una visión mucho más holística, donde no solamente nos damos cuenta de lo que están haciendo algunas personas, sino de si se han cumplido con los objetivos, si se han utilizado los recursos de forma adecuada y conveniente. Es más que, José Manuel, es más que el control, pero también es control. No hay una fase específica de control dentro del ciclo del análisis de las políticas públicas. Vamos a ver si con Judith podemos hablar. Judith, buenos días. Judith Isabel. Hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, bueno, dar la enhorabuena a la CLAB y en especial a la ponente por su exposición. Y bueno, mi pregunta surge sobre todo de algún problema que hemos tenido en la práctica, sobre todo a la hora de, bueno, pues con lo del tema de los indicadores, ¿no? En concreto era un tema de evaluación de impacto de género y claro, nos encontrábamos como evaluadores que nos faltaban muchísimos datos que no podíamos analizar porque previamente a la hora de la planificación, supongo, de la elaboración no se habían recogido ese tipo de indicadores. Y mi pregunta, Marta, en concreto es si consideras que ahora yo supongo que con el tema de la institucionalización de las evaluaciones de las políticas públicas es importante el diseño conjunto de los evaluadores a la hora de la determinación de los indicadores para poder, desde luego, posteriormente realizar conclusiones o evaluaciones mucho más certeras o de mayor calidad. Muchísimas gracias. Gracias. Efectivamente, es que un poco más que añadir a lo que has comentado, ¿no? La verdad es que, como también hemos reiterado a lo largo de esta ponencia, la importancia que tiene el diseño de la política pública, porque en el diseño de la evaluación de esa política pública, precisamente podemos evitarnos que existan problemas posteriores como los que has descrito, Judith, de que encontráis que incluso tenéis muchos datos, pero que no pueden ser fácilmente analizados porque no se han establecido claramente cuáles son los indicadores de evaluación, ¿no? Incidir otra vez más en el hecho de que la evaluación es más que recapitular datos, sobre todo la evaluación tiene que ser hacer un diseño estratégico muy acertado y muy participativo de todas las personas que van a hacer esa evaluación para conseguir que esos problemas puedan minorarse. Es decir, que la evaluación
una de las etapas esenciales a la hora de evaluar tiene que ser el diseño de esa evaluación. Perfecto. Muchas gracias, Marta. Seguimos con alguna otra pregunta. Tenemos también mano levantada de Víctor. Víctor, buenos días. Hola, Víctor. Bueno, pues no, parece que no te funciona el micrófono, Víctor, o hay algún problemilla técnico con tu micrófono. Vamos a pasar a Emilio. Emilio, buenos días. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Adelante. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Marta, por la exposición. Me ha parecido bastante brillante. Bueno, creo que es un poco repetitiva la pregunta. Quiero preguntar sobre los indicadores cualitativos y la disposición de la información que es un poco parte fundamental para el diseño de las políticas, un poco cómo se controlaría pues su medición, ¿no? Y yendo ya un poco más allá, cómo se podría efectuar la metaevaluación si se tiende a una metaevaluación pública, asimilando a los métodos de control de calidad el modelo europeo, o más privada a niveles anglosajones. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, respondiendo primero a la última de las cuestiones que has planteado, Emilio, la verdad es que, como también hemos advertido, muchas veces se tiende a que las evaluaciones sean realizadas por agentes externos a las propias organizaciones, cuando tenemos mucho potencial dentro de las organizaciones para poder hacerlo con evaluadores internos, es decir, con personal propio de nuestras organizaciones de trabajo. Entonces, lo que también advertía es que ahora existe la moda de que existan evaluaciones mixtas, ¿no? Donde no solamente intervengan los trabajadores de esa unidad, sino que también intervengan otros evaluadores externos. Puede dotar de cierta objetividad a la misma, pero en definitiva, cuando se trata de mejorar, qué mejor hacerlo que con las personas que están implicadas en el esfuerzo de prestar ese servicio y que lo pueden hacer de mejor manera. Adoptar un criterio más propio o una evaluación propia del modelo anglosajón o más propia de la evaluación que se está haciendo en Europa, bueno, pues eso también puede ser muy discutible, ¿no? Pero sabemos también que tenemos unos modelos FQM, etcétera, de evaluación de calidad de los servicios que están impuestos y que tampoco tenemos mucho margen para poder ir más allá de ellos. ¿Y cómo controlar la medición de esos indicadores? Volvemos al mismo punto de partida que hemos establecido desde el inicio, con un buen diseño de la evaluación. Para poder controlar esas mediciones es necesario que los diseños de evaluación sean muy claros, que sepamos cómo vamos a medir, cuánto lo vamos a medir, para qué lo vamos a medir. Los diseños de evaluación en este punto, y perdonad la reiteración en este sentido, son el elemento estratégico de todo sistema de evaluación. Y también incidir más en las evaluaciones cualitativas o cómo podemos disponer de esa información. Ciertamente estamos en un proceso previo y para poder de alguna manera avanzar más en este sentido es necesario institucionalizar la evaluación, equivocarnos, empezar a andar, saber lo que es la evaluación, empezar a hacer prácticas, sean más o menos equivocadas en nuestros servicios, para valorar esas políticas públicas. Y a partir de ahí ya, bueno, pues y quizás en un punto más posterior, establecer, pues eso, hablar más de esos sistemas de información o hablar más de esas evaluaciones más de tipo cualitativas. Estupendo. Muy bien, muchas gracias a los dos. Vamos a intentar abrir otra vez el micrófono de Belén. Belén, buenos días. A ver si puedes activar tu micrófono ahora, si lo has localizado. Y si no, paso con alguna pregunta que ha llegado por el panel de chat. No. No conseguimos activar el micrófono de Belén. Ya lo siento, Belén. Escríbenos por el chat, por favor. Bien, alguna pregunta que nos ha llegado por el panel de chat, que son bastantes las que hay. Buenos días. Nos lo pregunta, o te lo pregunta en este caso Fernando. Puesto que el primer paso para la implantación de la evaluación es la formación de los evaluadores desde su experiencia y criterio,
¿cuáles serían los talleres o jornadas más importantes por los que empezar a formar a los futuros evaluadores internos? Bien, pues respondiendo a esa pregunta brevemente, este mismo ciclo de jornadas. O sea, no hay nada, creo que más explicativo de cómo se puede empezar a rodar que hacerlo de esta manera. Es decir, implicando a las personas que quieren ocuparse de las evaluaciones, explicándoles claramente qué es la evaluación, en qué consiste, cómo se puede circunscribir dentro del ciclo de análisis de políticas públicas, qué es a lo que se tiene en lo que se tiene que incidir más en esta cuestión y qué es en lo que se tiene que incidir menos. También, pues eso, como tuvimos la oportunidad de escuchar al profesor Osuna en la anterior jornada, bueno, pues las personas que se han dedicado toda la vida a las evaluaciones y que tienen mucha y dilatada experiencia en ello, pues son los referentes a los que tenemos que llamar y de los que podemos aprender todos a la hora de hacer este tipo de prácticas. Pero creo que esta iniciativa en concreto es una buena manera, la mejor forma de empezar a rodar en ese cambio de cultura organizativa hacia la institucionalización de la evaluación. Muchas gracias. Si te parece, vamos a hacer, os pido disculpas a todos, no podemos pasarnos mucho del tiempo porque sé que las agendas de todos son complicadas y no podemos irnos más allá, estamos dando 10 minutos más. Vamos con las dos últimas preguntas. El resto de preguntas que queden pendientes, si te parece, Marta, te las envío y aquellas que consideres oportunas las damos respuesta. ¿Te parece bien? Muchas Plena gracias. Disposición. Estupendo. Muy bien, pues nos dice Ana María, ¿se puede diseñar algún tipo de evaluación general para aplicarla con actuaciones políticas de urgencia? Dice, me refiero a evaluaciones ex ante. Ahí está, Ana María también ha estado en el clavo. Es muy difícil establecer evaluaciones ex ante con prioridades estratégicas, prioridades de gobierno que exigen una respuesta inmediata y urgente, ¿no? En este caso creo que es una de las excepciones que podemos tener para no realizar las evaluaciones ex ante, pero no tiene que ser un impedimento para que podamos realizarla en otros ámbitos de actuación. Con necesidades urgentes, perentorias y con un tiempo muy limitado para poder actuar de forma ex ante, de forma proactiva, no. Pero la tónica habitual tiene que ser, el criterio habitual tiene que ser poder aplicarlas en la mayoría de las evaluaciones, en la mayoría de las políticas públicas que estamos evaluando. Muy bien. Mira, María Margarita nos traslada también una pregunta. Dice, ¿cuáles serían los parámetros de medición cualitativos de evaluación de las políticas públicas? Y si por favor le puedes poner algún ejemplo práctico. Perfecto, sí. Cómo no, Margarita. Por criterios cualitativos nos referimos a aquellos que son más difícilmente medibles de manera objetiva, ¿no? Algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, la sostenibilidad, la equidad social, la distribución equitativa de las rentas. Existen numerosos criterios de evaluación. Por ejemplo, lo que les decía también anteriormente, cuando hablábamos de los servicios sanitarios de urgencias, ¿no? El hecho de externalizar o de enviar a un órgano concreto todos los servicios de urgencias que antes estaban más cercanos a la ciudadanía puede que sean efectivos desde el punto de vista económico, sea efectivo para el servicio sanitario concreto, pero puede que ocasionen que muchos ciudadanos no acudan a ese edificio donde se concentra todos los servicios de urgencias, pues porque les pilla lejos o porque no tienen un acceso en transporte público más bueno, pues para poder acudir a este servicio, ¿no? Es decir, tenemos que ver no solamente pues lo que nos cuesta o no aplicar una medida, sino también qué perjuicio social puede derivarse de su aplicación, en términos, como les digo, de equidistribución, de equidad, de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Creo que mejor jornada no se puede tener hablando de estos temas. Así que muchas gracias, Carlos. Gracias porque nos has asistido en la parte técnica, que si no, no hubiera sido posible. Y gracias a todos los participantes pues, por las preguntas que han sugerido y también por aguantarme durante este tiempo. Muchas gracias. Nada, por favor. Muchas gracias a todos y nada, espero que nos veamos en la próxima jornada, el próximo miércoles. Contamos con vosotros. Un saludo y feliz semana. Hasta luego, Marta. Un placer haber colaborado contigo. Hasta luego. Lo mismo.